Hola, buenos días con todos. Eh, Ayer me preguntaban que para qué hago esto. Y bueno, les voy a contar, creo que les conté al inicio, pero quizás no estuvo muy claro. Esta lectura en voz alta tiene como finalidad prácticamente dos cosas. Primero, colaborar con la promoción de la lectura, ya que mucha gente no lee o no tiene la disponibilidad de hacerlo o no le gusta hacer sola, no sé. Y entonces quizás en pequeñas dosis se vayan entusiasmando y abriendo esa posibilidad a la lectura que tanto bien nos hace para nuestro cerebro, es decir, esta plasticidad neuronal se despierta, entre otras cosas, por la lectura. Y un segundo punto es, de alguna manera, ser compañía para alguien. No es lo mismo un audiolibro que te pones los audífonos o lo oyes así en speaker, que aquí es como que estoy yo leyendo para ti. Y la idea es eso, es devolver a la vida un gracias y si necesitas compañía, pues aquí estoy. Esas son las dos funciones que tiene este canal de lectura en voz alta. Ahora vamos a continuar con nuestro libro de Sándor Márai, El último encuentro. Y les repito y les solicito, les pido muy cordialmente que se suscriban. No cuesta nada, es absolutamente gratis, no les piden prácticamente nada, solo es un clic en la suscripción y listo. Entonces, suscríbanse y seguimos con esta idea y veamos hasta dónde llegamos. Ahora seguimos con Sándor Márai. Y dice así, esta entrega número 9. El hijo del guardia imperial se acordó de ello, mientras silbaba bajo y sonreía. Al entrar en el piso, sintió el calor de la estufa, que era como un apretón de manos muy familiar. Todo era espacioso en aquella ciudad y todo estaba en su sitio, todo y todos. Hasta los nobles eran un tanto rústicos y hasta los porteros de las casas mantenían y respetaban el orden social con placer, un orden que parecía infinito y al mismo tiempo humano. El criado, que estaba sentado al lado de la estufa, se puso de pie, cogió su abrigo, su gorro y sus guantes, y con la otra mano bajó de la repisa de la chimenea blanca, donde se mantenía caliente, la botella de vino tinto francés, que el hijo del guardia imperial solía beber cada noche antes de acostarse, para despedir los recuerdos ligeros del día y de la noche, con el sabor pesado y sabio del espeso caldo de Borgoña. El criado, como siempre, llevó el vino en una bandeja detrás de él a la habitación de Conrad. A veces charlaban hasta el alba en la sombra de aquella habitación, hasta que la estufa se quedaba fría y el hijo del guardia imperial terminaba la última gota de la botella de Borgoña. Conrad hablaba de sus lecturas y el hijo del guardia imperial de sus experiencias de vida. Conrad no disponía de dinero suficiente para estas experiencias. Su condición de militar era para él un oficio, con su uniforme, con su rango, un oficio cargado de obligaciones delicadas y complicadas. El hijo del guardia imperial pensaba que era preciso mantener su amistad y su alianza, complejas y frágiles como cualquier relación humana intensa y cargada de fatalidad. Alejadas de los asuntos del dinero, alejadas incluso de la sombra de la envidia o de la falta de tacto. Esto no resultaba fácil. Hablaban de todo a ello como si fueran hermanos. El hijo del guardia imperial suplicaba a Conrad en un tono reservado que aceptara parte de su fortuna,
ya que él era incapaz de gastarla solo. Conrad le explicaba que no podía aceptar ni un séptimo de su dinero. Los dos sabían que era así. El hijo del guardia imperial no podía darle dinero a Conrad y se veía obligado a llevar aquella vida, como correspondía a su rango y a sus apellidos, mientras que Conrad cenaba en casa, también en soledad. Solía cenar huevos revueltos 5 veces a la semana y revisaba personalmente la ropa lavada en la tintorería. Todo esto carecía de importancia. Lo que sí importaba era salvaguardar su amistad por encima del dinero, salvaguardarla para toda la vida. Conrad envejecía con rapidez. A los 25 años ya necesitaba gafas para leer. Cuando su amigo llegaba a casa por las noches, tras sus andanzas por Viena y por el mundo, olía a tabaco y a perfume y traía un aspecto un tanto descuidado, el aspecto de un adolescente embriagado por los aires mundanos. Y era entonces cuando charlaban en voz baja, durante horas, como dos cómplices, como si Conrad fuera un mago que permanece siempre en casa, reflexionando sobre el significado del destino, de las personas y de los efímeros fenómenos humanos, mientras su criado andaba por el mundo recogiendo las noticias secretas de la vida de los hombres. Conrad leía preferentemente libros ingleses sobre la historia de la convivencia humana, sobre el desarrollo social. El hijo del guardia imperial solamente leía libros sobre caballos y sobre viajes. Como se amaban, se perdonaban mutuamente su pecado original. Conrad perdonaba la fortuna de su amigo y el hijo del guardia imperial perdonaba la pobreza de Conrad. Aquella diferencia que el padre había observado mientras Conrad y la condesa tocaban la polonesa fantasía, otorgaba a Conrad un dominio sobre el alma de su amigo. ¿Qué significaba este dominio? El poder humano siempre conlleva un ligero desprecio, apenas perceptible, hacia aquellos a quienes dominamos. Solamente somos capaces de ejercer el poder sobre las almas humanas si conocemos a quienes se ven obligados a someterse a nosotros, si los comprendemos y si los despreciamos con muchísimo tacto. Aquellas charlas nocturnas en la casa de Hitzin se convirtieron con el tiempo en conversaciones entre maestro y discípulo, llegando a adquirir este aspecto. Conrad, como todos los seres humanos que se ven obligados por su predisposición y por las circunstancias a una soledad prematura, hablaba del mundo con burla, con un leve desprecio, mezclado con un interés inútil, como si lo que ocurría y se podía observar en el otro lado, en la otra orilla, solo pudiera importar a los niños o a seres menos avisados, si cabe. Sin embargo, su voz denotaba también cierta nostalgia. Los jóvenes siempre sienten deseo y nostalgia por algo, por una patria sospechosa, indiferente, temible, por esa patria llamada mundo. Cuando Conrad, en un tono amistoso, pero superior, divertido, y sin darle importancia al asunto, se burlaba del hijo del guardia imperial por todo lo que éste había experimentado en el mundo, se notaba en su voz todo ese sofoco, esa sed insaciable, ese deseo. Así vivían entre las quimeras de la juventud, desempeñando unos papeles que eran también un oficio, que proporcionaban a su vida la seriedad, la atención y el porte necesarios. A la puerta de aquella casa de Hitzin también llamaban manos femeninas, con ternura, con emoción y con alegría.
Un día llamó Verónica, la bailarina. El general se acordó de aquel nombre y se frotó los ojos, como si despertara de un sueño profundo, evocador de un recuerdo olvidado. Sí, se llamaba Verónica. Había otra, una tal Ángela, joven viuda de un médico del ejército, que disfrutaba sobre todo con las carreras de caballos. Él prefería a Verónica, a la bailarina. Vivía en un ático, en una casa muy vieja de la calle donde se encontraba la posada de las Tres Herraduras, en una especie de taller de pintor que era imposible caldear bien. Era incapaz de vivir en otro sitio que no fuera aquel ático, que le brindaba espacio suficiente para sus ejercicios, para sus pasos y sus volteretas. La enorme sala estaba decorada con ramos de flores de papel polvorientas y con grabados de animales que el inquilino anterior, un pintor de Estiria, había dejado para el dueño en comprensión por el impago del alquiler. Su motivo favorito eran las ovejas, unas ovejas melancólicas. Miraban a los visitantes desde las paredes del ático, con expresión interrogante, con ojos vacíos y acuosos. Allí vivía Verónica, la bailarina, entre cortinas polvorientas y muebles viejos y destartalados. Ya desde el pasillo se sentía un olor fuerte a perfume y aceite de rosas y a colonia francesa. Una noche de verano fueron a cenar los tres juntos. El general se acordaba con absoluta nitidez, como si estuviera mirando una imagen con lupa. Fueron a cenar a un restaurante del Bosque, en las afueras de Viena. Llegaron en carroza a través del bosque oloroso. La bailarina llevaba un sombrero de ala ancha, de estilo florentino, guantes blancos de punto que le llegaban hasta los codos, un vestido ceñido de seda rosa y zapatos de raso negro. Era perfecta hasta en su falta de gusto. Caminaba insegura por los senderos pedregosos del bosque, entre los árboles, como si cualquier paso mundano, los que le conducían a un destino material, a un restaurante, por ejemplo, fuese indigno de sus pies. Cuidaba sus pies y sus piernas de la misma forma que un violinista nunca tocaría en un Stradivarius una cancioncilla en alabanza del vino. Mimaba aquellas obras de arte cuyo único objeto era el baile, el desafío de las leyes de la gravedad, la desaparición de las penosas ataduras del cuerpo. Cenaron en un restaurante al aire libre, cuyos muros estaban cubiertos con pámpanos de parra silvestre. En las mesas habían colocado unas velas protegidas con globos de cristal. Bebieron un vino tinto muy ligero y la bailarina no dejaba de reírse. De regreso a casa, tras atravesar el bosque iluminado por la luna llena, al subir la carroza por una colina, divisaron de repente la ciudad que resplandecía con una luz blanca. Y entonces Verónica abrazó a los dos con espontaneidad. Fue un momento de felicidad, de inconsciencia, un momento rebosante de vida. Acompañaron a su casa a la bailarina, sin decir palabra. La despidieron en el patio ruinoso con un beso en la mano. Verónica y Ángela con los caballos. Y todo lo demás con flores en los cabellos, bailando en círculo, dejando tras de sí tan solo sus cintas, sus cartas, sus flores, sus guantes. Aquellas mujeres llevaron el éxtasis del primer amor a la vida de ambos, con todo lo que el amor significa: deseos, recelos y una soledad desgarradora.
Al mismo tiempo, más allá de las mujeres, de los distintos papeles, más allá del mundo, se vislumbraba un sentimiento más fuerte que ningún otro, un sentimiento que tan solo los hombres conocen. Se llama amistad. Continuamos.